de leptospirosis. ¿Se acuerdan que les hablé de síndrome de Fabry? Debíamos tener esa enfermedad dentro de nuestro abanico de posibilidades. Esta enfermedad es una enfermedad febril poco diagnosticada generalmente. A nivel de Sudamérica no está del todo diagnosticada y eso hace que nosotros no sepamos cuántos casos en realidad hay. ¿Y a qué se debe esto? A que el paciente solo hace fiebre, mialgias, artralgias y ahí acaba todo. Pero una parte de esos pacientes que hacen fiebre, artralgias, mialgias, que tienen su componente epidemiológico, una pequeña parte hace complicaciones. Si un paciente está con efusiones o ictericia conjuntival, automáticamente ustedes asocian esto con falla hepática, ¿no? Si el paciente tiene sangre en la boca, automáticamente ustedes asocian con trastornos de la coagulación que tienen que ver con falla hepática también. Entonces, es la forma grave de la enfermedad de leptospirosis, que simplemente hace ictericia y falla multiorgánica. Y esa falla multiorgánica solamente en primera instancia toma dos órganos. Uno, el hígado, y dos, el riñón. Muchas veces hemos encontrado otras fallas, como miocarditis, como falla cerebral por hemorragias, porque si hay trastornos de coagulación, también puede haber una ruptura cerebral. Si el paciente es hipertenso, asociado a coagulopatía, puede haber algún hematoma intracerebral o vasculitis cerebral que puede traer como complicación ya la parte neurológica. Entonces, el componente epidemiológico aquí es importante para que ustedes puedan diagnosticar leptospirosis. Estamos en un área netamente donde puede haber leptospirosis, y si son las provincias con más razón, ¿no? Junto con Antavirus. Entonces debe estar en nuestro diagnóstico de enfermedades tropicales de forma obligatoria. Esta enfermedad fue encontrada en 1886 por este médico, Wells. Es un médico alemán que le puso su nombre a esta enfermedad. Y como a diferencia de otras enfermedades, desde esa época hasta hoy no ha habido cambios en la enfermedad, como por ejemplo hay en el COVID. Los casos últimos de COVID no muestran problemas de olfato, de gusto, no muestran problemas de encefalopatía, como esos dolores de cabeza graves que habían. Ahora el cuadro es más respiratorio, más gripal, ¿no? Entonces él fue porque encontró una enfermedad febril con ictericia, con agrandamiento del vaso, insuficiencia renal, conjuntivitis, asociada a ocupaciones al aire libre donde las personas se encontraban en contacto con el agua. Entonces el agua es un componente importante dentro de la salud pública. Las comunidades, ¿de dónde traen el agua? Lagunas, ríos. ¿Del río o hacen pozos? Hacen pozos. Y la mayoría de las comunidades se asientan cerca al río también. Y usan el baño como letrinas ahí mismo y también consumen esa agua, ¿no? Y también tienen animales alrededor de eso. Vamos a ver si se puede hacer un viaje, pero no un viaje de, ¿cómo se llama? Cuando uno da fotos en la iglesia. Un viaje de verdad donde está la comunidad de las personas que realmente están en pobreza y que necesitan ayuda, ¿no? Ahí me encanta ese lugar. Es donde está el show.
Como anécdota les cuento, entré en una comunidad que se llama Pueblos Unidos cuando trabajaba en Visión Mundial, cuando era médico general, recién egresado, novito, y como era inquieto, o sea, no paraba, me dijeron, este doctor puede ser que le guste y me ofrecieron el trabajo, y yo como yo, pues sí voy. Esa comunidad está más allá de Hardeman. ¿Quién es de Hardeman? Del norte. ¿Nadie? Ya. Hardeman es el último, de ahí viene un pueblito más y de ahí no hay nada, de ahí vienen los parques protegidos. Como estaba de moda esto del movimiento al socialismo, ¿no? Se estaban entrando a todo lado, hasta los parques naturales que tenemos protegidos. Y justo un montón de gente de Montero se entró a formar su comunidad que se llamaba Pueblos Unidos. Ahora lo pueden buscar después. Y nos fuimos porque Visión Mundial es una ONG que ayuda a niños con desnutrición y yo la oportunidad de trabajar ahí, me contrataron y me fui. Habían como unos 50 niños con diarrea. Llevamos sueros de rehabilitación, colocamos suero, hicimos atención médica, ahí comí anta, ¿cómo se llama el tapir? Cazaron un tapir. Y en la noche, ¿qué comeremos? En la noche trajeron loros. Su gallina. De las parabás, de esas. Yo solamente vi las plumas. Y en las ollas estaban hirviendo y decían que Él hace una cosa con la otra. iban a ser locos. El tapir. Sabía rico, ¿verdad? Bienísimo, parecía chancho normal, pero el locro del loro sí no lo pude, porque tenía mis atunes, mis salchichas, era complicado. Entonces, la idea de hacer esto es ir realmente a los lugares donde se puede estudiar a las personas en cuanto a enfermedades que tienen que ver con su situación de pobreza, y eso es ir a una comunidad alejada, ¿no? Cuando van a un lugar donde hacen turismo, no es bueno ese viaje porque es más turístico. La leptospirosis es una enfermedad bacteriana zoonótica que prevalece en todos los continentes y es causada por espiroquetas patógenas del género Leptospira. No voy a abundar en la bacteriología porque eso seguramente ustedes ya lo saben muy bien. Y tiene dos palabras clave. Uno es la ictericia y otro es la disfunción multiorgánica. Y esto, por favor, para temas de examen se los encargo mucho. Antivirus no tiene esta característica. ¿Por qué? La gravedad de esto depende de tres cosas. La predisposición genética, que eso está estudiado. Dos, la virulencia del patógeno. Y tres, la inmunoparesia asociada. Inmunoparesia quiere decir debilidad del sistema inmune, que hay una debilidad de nuestro sistema. Y empecemos desde los diabéticos para adelante, todos los que tienen débil el sistema inmune. Entonces es una enfermedad febril, aguda, que a veces pasa desapercibida, pero cuando hace daño provoca ictericia y provoca disfunción orgánica, donde los primeros órganos son tanto el renal como el hepático, ¿no? Renal y hepático. Penetra a través de la piel o mucosas, se difunde rápidamente y después de 48 horas se encuentra en los humores, tejidos, con localización especial en el riñón, el hígado, el corazón y en el músculo esquelético, ¿no? Se distribuye en todos los tejidos, a nivel hígado produce disfunción hepática, esta disfunción hepática provoca anemia hemolítica, tiene un efecto tóxico y provoca falla renal por necrosis tubular aguda. ¿Ya? Ahora, estos pacientes, cuando ingresa la espiroqueta en sangre a través de la piel, nosotros en el tejido celular subcutáneo tenemos macrófagos. Estos macrófagos opsonizan y fagocitan a la espiroqueta. Esta fagocitosis
es esencial para parar la enfermedad. En otras palabras, si tienes buenos macrófagos, puedes resolver la enfermedad sin problema. Pero si no tienes macrófagos y esos macrófagos no promueven la liberación de citocinas como interleucina 10 y el factor de crecimiento que haga un llamado para más citocinas, para más neutrófilos que se conviertan en macrófagos y esos macrófagos puedan opsonizar, puedan fagocitar estas espiroquetas, ahí empieza la propagación de toda esta enfermedad. ¿Y por qué digo esto? Porque los nuevos estudios revelan que están buscando fagosomas, que están buscando macrófagos que puedan introducirse a la sangre y puedan fagocitar la enfermedad. Eso lo leí hoy, que yo no sabía. Y también encontré que nuestra microbiota igual está en relación con la resistencia a la agresividad, a la virulencia de las espiroquetas si nosotros tenemos una microbiota intestinal adecuada. Porque el tratamiento de esta enfermedad es antibiótico. Y es 7 días de antibiótico. Pero hoy en día la gente toma antibiótico como pipoca, ¿no? Tienen un resfrío, toman amoxicilina. Los niños tienen fiebre, le ponen penicilina, ¿no? La gente llega al hospital y el médico no piensa bien, le pone imipenem directo en la emergencia. Y eso es incorrecto. Entonces, es una enfermedad que no tiene lugar para no decir, es de Bolivia, es de Brasil. No, esto está a nivel mundial. Característico de zonas rurales, frecuente en climas subtropicales, lugares húmedos, y se ha visto en casos de terremotos, en lluvias extensas, desastres naturales, donde hay brotes de esta enfermedad por la migración de los roedores, quienes van a cumplir un papel de hospedador. Y ahorita les voy a explicar cómo es esto. ¿Qué es lo que ocurre? Ahí está el artículo, se lo voy a mandar para que lo lean, muy bonito. El daño endotelial es lo principal que hay a nivel de los capilares, lo que conduce a formación de un exudado, extravasación de glóbulos rojos, linfocitos y granulocitos. Esto es inflamación. Yo lo debí llevar con el doctor, con el maestro Aguilar. Cualquier daño en el glucocáliz, en la membrana, va a provocar daño endotelial, daño en los capilares, y esto conduce a exudado, extravasación, no solamente de glóbulos blancos, también de glóbulos rojos, ¿no? También de linfocitos y también de granulos. Esto pasa en toda inflamación, hasta en un golpe pasa esto, y ocurre acá también. La diferencia es que en el hígado y los riñones son los órganos más afectados. En el hígado hay colestasis intrahepática, hipertrofia e hiperplasia de las células que son de Kupffer, que están en el hígado, y además se observa congestión sinusoidal, agrandamiento del espacio de Dis, auxiliar de esto, que es un espacio que está entre el hepatocito y el sinusoide. Yo no me acuerdo muy bien de esto porque no era auxiliar de esto. E inflamación del parénquima hepático con necrosis focal. Si estamos hablando de que hay lesión del parénquima hepático, ¿qué alteración en las enzimas hepáticas tendré? Aumento de las transaminasas, aumento de la fosfatasa alcalina y aumento de la gamma glutil transferasa. Eso es
en un paciente con lesión aguda del hígado. ¿Y ustedes piensan que en cirrosis, en hepatopatía crónica, hay elevación de las enzimas también? Levanten la mano los que piensan que sí. ¿Nadie? Igual van a decir sí por sí o no por qué, digamos. No, porque viene acá. La GPT, Si tenemos congestión, tenemos lesión a nivel del hígado, con colestasis intrahepática, hipertrofia, hiperplasia, y tenemos necrosis del parénquima hepático. Yo les pregunto, ¿va a haber aumento de las enzimas? ¿Cuáles? Me dicen la GGT, ¿no? Me dicen la FA, me dicen la GGT, ¿no? Y está bien. La pregunta es, si en un paciente con hepatopatía crónica, con fibrosis hepática, en otras palabras, cirrosis, ¿va a haber aumento de enzimas hepáticas? sí, Porque igual estaría lesionado por el parénquima. ¿Ya? sí, ¿Qué más dice sí? yo creo que sí. De hecho, son ¿Por qué? Porque al haber daño puede conectar la célula y liberar su contenido. Sí, Porque al haber daño puede explotar la célula y liberar su contenido y elevar su Exactamente. reconcentración en sangre. una cicatrización como tal del hígado, la pérdida de los telómeros. Exacto. Entonces, es un indicador de hecho que es que las enzimas se eleven. Allá levanté la mano. No, ya recuerdo también. ¿Puedes sentir? Yo siempre busco el lado contrario de las cosas. Si ya te ves cicatrizado, ya está crónico, ya no hay más dolor. Ya no hay telómero, ya no hay tiempo. Quédense con lo que dice, ¿cómo tu nombre? Nunca. Lucas Villarceli. Al principio puede estar elevado, lo que dice Luis, pero cuando ya se establece la fibrosis en un paciente cirrótico, ya no hay enzimas. Está normal. En una primera Porque no hay que necrosis, ya no hay nada. El hígado se ve chiquito, fibrótico, muy fibrótico y chiquito. Ya no hay enzimas. Es pregunta de residencia de los casos. Pero cuando es agudo como en esto, van a haber enzimas hepáticas elevadas hasta el cielo. Fosfatasa alcalina de 1000, de 600, AST, ALT elevado igual, porque lo normal es hasta 40, va a estar en 200, en 300. Gamma glutin transferasa va a estar elevado. La bilirruina indirecta va a estar elevada también, porque la indirecta refleja lesión celular. Puede estar un poco elevada la directa igual, no quiere decir que no se pueda elevar, porque hay colestasis igual intrahepática, ¿no? En los riñones se observa típicamente nefritis intersticial, con inflamación y necrosis tubular aguda. Esto es agudo, no es crónico. ¿Y por qué les dije que, por qué es la lesión de los riñones siempre de los siempre de los siempre? Porque no es que la espiroqueta haya entrado al riñón y haya lesionado el Porque riñón. es mayor investigación. O sea, se investigó por ahí pasa. Mala perfusión. ¿Pero a qué se debe la mala perfusión? Por el daño endotelial. Hay una inflamación sistémica que provoca aumento de la permeabilidad capilar. Hay seguramente más líquido en el tercer espacio, en la zona de inflamación. Y lo primero que va a pasar es que el riñón va a estar hipoperfundido. Porque el cuerpo no va a hacer que el cerebro, lo último que el cerebro que va a parar es el cerebro. En realidad va a hacer que baje toda la perfusión de todos los órganos, menos del cerebro. Y cuando falla el cerebro, ya ahí quiere decir que está en lo último. Eso se llama encefalopatía.
Aquí está nuestro macrófago. Aquí están nuestras reacciones de oxidación, que son productos de la guerra en sí. Esto lo van a ver mejor en fisiopatología. Tenemos la permeabilidad vascular con salida de los neutrófilos y para su fagocitosis y que haya productos de desecho que son los que promueven el daño en el tejido. Pero la entrada de la espiroqueta por la piel, ¿no? Lo primero que va a encontrar es un macrófago esperándolo. Aquí la clave, porque esto igual se aplica en sepsis, tenemos unas proteínas que son receptores, se llaman PAM y se llaman PAM, ¿no? Están acá. Es PAM, aquí dice MAM, pero es PAM igual, ¿no? Que son receptores moleculares de patógenos. Estos receptores pueden captar a la espiroqueta y no solamente esos, también los receptores tipo TOL. Y en este caso hay dos receptores que están sí o sí ligados con la espiroqueta, que son el receptor tipo TOL1 y el tipo TOL2 y el receptor de nucleótido. Entonces estos tres reciben a la espiroqueta para la opsonización y fagocitosis del macrófago, provocando una transferencia acá y haciendo que salgan todas estas interleucinas, provocando la cascada de inflamación que ustedes ya conocen. Esta interleucina 5, 13, 4, la interleucina 6, que es la causante de la fiebre, va a activar y van a hacer automáticamente que se secreten más y más, y con esto hagan que aumente la lesión endotelial, provocando permeabilidad y haciendo que el neutrófilo salga de esa fila india que hay en el flujo laminar del vaso sanguíneo, provocando que salga al sitio de lesión. Pero recuerden que esto no es en un solo lugar, porque la espiroqueta no es que provoque la lesión en el sitio donde entró. ¿Se acuerdan cuando entra un clavo? El sitio de lesión, ahí ocurre la inflamación y ahí está toda la entrada que les enseñan en semiología, ¿no? Dolor, calor, dolor y todo. Pérdida de función. Viene un paciente con inflamación, tiene pérdida de función. Pero esto es a nivel general. A las 48 horas esta espiroqueta ya se difundió en todos los tejidos, especialmente riñón, especialmente hígado, músculo, corazón, aunque no sé en qué porcentaje, y seguramente si es muy alto, seguramente provocará daño cardíaco. Doctor, pero se da principalmente estos tejidos por la afinidad que tiene a ellos o cuál es el mecanismo de replicación. Hasta ahora, en la enfermedad de Wells, la literatura dice que no hay el mecanismo exacto. No se puede decir si la predisposición genética es la que causa, la inmunoparesia o la virulencia de la misma espiroqueta. No hay nada definido. El mecanismo de los PAMS y de los DAMS es el mecanismo fisiopatológico aceptado actualmente. Pero no hay algo así que diga esto es así y así pasa. Pero como es un estado de hiperinflamación, el mecanismo es el mismo. Ahora, muchos piensan que el problema es aquí. ¿Ustedes creen que el problema es del ratoncito? No. El problema es tanto en los animales salvajes, porque este es un hospedador transitorio que tanto ve a los animales domésticos que los humanos tienen, como también a los salvajes. Y se contaminan a través de el manejo de animales domésticos, como también el contacto con animales salvajes. Y esto tiene que ver con ríos, con agua, con letrinas, donde los animales están y también los humanos están. Y esto tiene que ver con sistemas de salud.
Porque como les había dicho, si no tenemos agua potable, ¿dónde va a ir la comunidad? ¿Cómo? Río. Hoy los candidatos hablan de todo menos de salud, ¿no? No saben qué van a hacer con las comunidades. ¿Quién es de provincia acá? ¿Cómo es allá en las problemas políticos? Triste, ¿no? Porque yo he ido por esos lugares. Es muy triste. Esta es la distribución porcentual de casos de leptospirosis. No es propia de nosotros. Miren acá. Qué milagro. Mientras más celeste, menos de 10 por 100.000 casos. Mientras más azul, más de 50 por 100.000 casos, por 100.000 pacientes. Está actualizado entonces. Esto es 2024. Con razón. Ahora, ¿dónde está ubicado Brasil, los mayores casos? Perú. Ah, no. Perdón. Está viendo América. ¿Es en Japón? ¿O cuál es? ¿Cuál es esa? Corea del Norte. Estudio medicina, no geografía. Vamos a ver, vos dígate geografía. Guatemala. ¿Qué país es ese? Esa es África, no lo sé. Esto es Mozambique, Etiopía. ¿Qué países son estos? Ese es Corea. Estos son Filipinas. Pero, para que vean, no hay lugar blanco. O sea que esta enfermedad está en todos los países. Me sorprende que Bolivia no sea internacional. Menos. De hecho, sí. Ahora, pero espérate la siguiente diapositiva, vos te estás adelantando. Sabía que estaba interesado. ¿Por qué Bolivia estamos bien? Porque no reporta. No está Porque no actualizado. reporta. No dice los casos, no los registra. Lo conté en 2023. Con la hepatitis. La incidencia de leptospirosis en humanos suele subestimarse debido a escasa concientización sobre la enfermedad, la falta de sistemas de vigilancia, laboratorios de referencia y el acceso limitado a la atención médica. Como les dije, la mayor cantidad de casos no son diagnosticados. No son registradas. Y el médico que atendió a un paciente con fiebre en el campo, yo he debido atender por lo menos 1.000 pacientes con fiebre en el campo y no me preocupó de hacerle una pesquisa para leptospirosis. Le he dado paracetamol y lo he mandado a su casa. Y si se pone mal, vuelve. Ya no volvió. Entonces tal vez tuvo leptospirosis y se sanó solo. No necesitó de mí. Pero sí, cuando hubieron casos graves los hemos enviado y los han diagnosticado. Cenetrop diagnosticó y diagnostica todos los meses. Pero la gran cantidad de casos no se diagnostican. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Tienen que diagnosticar. De acá, una cuarta parte va a trabajar en provincia. La mitad va a trabajar en emergencias. Una parte no va a ejercer. Va a emprender y va a tener un negocio que le va a dar más plata que el médico. Y la otra parte va a volar queriendo hacer especialidad lo más pronto posible. Así se divide. Yo fui del 15% que me fui a provincia a atender pacientes y después tuve que volver. Igual vuelvan, ustedes no se queden, ¿no? A mí me ofrecieron como guaraya, ahorita,
Me ofrecieron tierras, vacas, ganado. Y me aguanté, ahorita sería ganadero, pero seguiría allá. Querían pagar la dote. Sí, no quise quedar. ¿Cuál es el grupo de riesgo de enfermar? Exposición directa a través de animales infectados. Esto tiene que ver con los veterinarios, más que todo son ganaderos, trabajadores en mataderos, agricultores, cazadores tramperos, trabajadores en refugios de animales, científicos, investigadores y técnicos en laboratorios. Son los de Molina. Son los de Molina. Sosa corriendo. En casos de exposición directa al agua, trabajadores agrícolas, trabajadores en los arrozales, cultivadores, ¿no? Minería, personal militar, trabajadores de saneamiento, los que les gusta ir a sacarse fotos en las montañas, triatlón y todas las pinchas que van, ¿no? Se sacan fotos y van al campo, en el río. Factores ambientales, viviendas precarias, hacinamiento, saneamiento insuficiente, inundaciones. Son factores de riesgo para esta enfermedad. ¿Ya? También tenemos las características de afectación orgánica de esta enfermedad. Lo que es a nivel renal, cuando hay falla renal, lo primero es disminución de la excreción del volumen de diuresis. Y a simple vista podemos ver que la diuresis es concentrada, escasa, ¿no? Eso ya te va a dar más o menos algo para pensar cuando estás de turno en sala, en una clínica o en un segundo nivel o en un primero, y ves que tu paciente en la bolsa está orina concentrada y está escasa. Entonces te da una idea que el paciente está deshidratado, tal vez por fiebre, y vas a tener que hacerle volumen de líquido. Para ello te ayuda mucho la lengua. El paciente deshidratado sí o sí está con la lengua seca, entonces tienen que ver la lengua. Otros dicen ojos hundidos, no sé qué más dicen. Los ojos hundidos es el niño, no el adulto. Areteo nasal. Hematuria, cilindros, lesión renal aguda de cualquier grado. Hepático, ictericia, hepatomegalia, aumento del aspartato, de las transaminasas 3 veces por encima del límite normal, la bilirrubina sérica, fosfatasa alcalina, la gamma glutamil transpeptidasa y el tiempo de protrombina. Ahora alto acá. TP, tiempo de protrombina, INR y actividad. 3 cosas. ¿Cuánto es el tiempo de protrombina? Ya los conozco todos. No sé sus nombres, pero los conozco. ¿Cuánto es el TP normal? Sí. 2. Sí, no sé. Traemos entonces. Ahí con pausa. ¿Cuánto es el INR? 1. ¿Cuánto es la actividad? 100%. Entonces evaluemos el TP. ¿Qué pacientes tienen que tener un TP prolongado para poder vivir sin complicaciones, sin problemas? Y ellos cada mes se hacen TP para saber cómo está su tiempo de población. ¿Quiénes son? Los pacientes con riesgo de tener una trombosis venosa. Ya, pero más específico. BTI, púrpura, trombocitopenia. Los pacientes que usan anticoagulantes. ¿Paciente reumático? Anticoagulantes. Los que usan anticoagulantes. ¿Quiénes usan anticoagulantes? Los que tienen prótesis de cualquier tipo. Prótesis marcapaso, prótesis valvular, stent cardíacos. Ellos usan anticoagulantes. ¿Por qué? Porque esos objetos provocan trombos y necesitan tomar anticoagulantes para evitar un
trombo que haga su migración al cerebro o a cualquier órgano. Entonces, el INR para los pacientes que toman anticoagulantes debe estar en 2 o 2.5. Por eso cuando tomen un TP, deben ver el TP, porque este paciente puede usar anticoagulante. Y si está con enfermedad hepática, como esta enfermedad, más el anticoagulante, les aseguro que tarde que temprano va a sangrar esa cabeza. Entonces hay que tener mucho cuidado. Afectación pulmonar, tos, disnea, hemoptisis, hipoxia, saturación menor de 94, frecuencia respiratoria mayor a 30, crépitos y sibilancias, evidencia de afectación del parénquima pulmonar por una radiografía o tomografía y síndrome de distrés respiratorio agudo. Cuando su paciente se ponga mal y desature, o sea, baje su saturación y tenga oxígeno alto, no digan que el paciente se está distresando. Ya, digan que está en insuficiencia respiratoria. Porque la palabra distrés son palabras mayores. Significa que el paciente está bien mal. Y tiene criterios. Los criterios para distrés son criterios de Berlín, que tiene que tener sí o sí un compromiso de más del 50% del pulmón por imágenes. Tiene que tener leucocitosis, tiene que tener secreción, flema purulenta por la boca. Y tiene que tener ruidos que indiquen que el paciente tiene una afección pulmonar grave. Por eso se llama síndrome de distrés respiratorio agudo. Pero cuando el paciente tiene fatiga por cualquier causa que sea, es insuficiencia respiratoria aguda. Nada más, insuficiencia respiratoria. Porque los médicos, cuando me presentan a un paciente, me dicen, el paciente se está distresando. Yo le digo, no está en distrés son palabras mayores, tengo que intubarlo, tengo que echarlo de panza, es usar relajantes musculares porque en realidad el paciente está a punto de morirse. Eso son palabras grandes. En cambio, una insuficiencia respiratoria engloba asma, crisis asmática. Sí, porque el asmático está cianótico, ¿no? Una exacerbación del EPOC de un paciente anciano provoca insuficiencia respiratoria. Sí, entonces engloba todo, insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Afectación cardíaca, dificultad para respirar por congestión pulmonar en relación con la bomba, dolor en el pecho, palpitaciones, hipotensión, anormalidades en el electrocardiograma como arritmias, como anomalías de conducción, anomalías de movimiento de la pared en el ecocardio, ¿no? Esto puede dar que tu paciente cuando venga no solamente va a venir con una sola enfermedad, va a venir con varias, como vemos en los casos clínicos, ¿verdad? Entonces cuando tienes un reporte de un ecocardio, la palabra que debes buscar es si tiene valvulopatía aguda, si es grave, moderado o leve. Si es leve no pasa nada, hasta yo tengo leve, ya debo tener. Deben buscar si tiene una alteración de la pared cardíaca, si tiene hipocinesia, si se mueve poco, si tiene hipomotilidad, no se mueve, ¿no? Para determinar que el corazón está bien o mal. Y ya ustedes cuando ven el resultado, ven que las paredes del corazón se mueven mal, que tiene valvulopatía, ya van a poder ustedes saber exactamente qué va a afectar y qué afecta. Dificultad para respirar. Afectación hematológica, trombocitopenia, coagulación alterada, coagulación intravascular diseminada, que esto es el final de todo, nivel de conciencia alterada, meningismo y signos neurológicos focales como somnolencia, letargia, estupor. Entonces la primera fase, fiebre, dolor de cabeza, cefalea, mialgias, malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea. Primera fase. Ahí remite todo. Ahí se acaba la enfermedad. La mayor parte de los casos. Ahí termina todo. No pasa más allá. Pero en la fase 2
Ya podemos ver problemas conjuntivales que están relacionados con la alteración de la coagulación. Podemos ver ictericia, ¿no? sé si es un hígado o un riñón, parece un hígado. Mierda. Podemos ver alteración de la piel, que claramente denota un compromiso hepático grave. Y buscamos alteraciones renales también, ¿no? ¿Cuál es la forma del diagnóstico? Tenemos hemocultivo, que nunca he visto que haya un hemocultivo positivo para leptospira. No es una fuente buena. Tenemos el PCR, que sí se los recomiendo, eso hace Semetro, el PCR en tiempo real, es la prueba IER. También hacen microscopía en fondo oscuro, ¿no? Eso me acuerdo que hacía el doctor Hidalgo Acaiba una vez así. Después entendí, cuando ya estuve en la residencia, entendí de qué se trataba. Los métodos serológicos, ¿no? Pruebas de aglutinación, pruebas de anticuerpos, también sirven. Pero como les dije una vez, cuando ustedes manden una prueba para leptospirosis, que no lo van a hacer así se acierta solo leptospirosis. Porque aunque ustedes digan esto es leptospirosis y lo manden como prueba de leptospirosis, se le prueba a agarrar su orden, les va a llamar. ¿Qué tiene ese paciente? Tiene fiebre, esto, ya, gracias. Le van a hacer todo. Dengue, zika, chikungunya, leptospiria, hepatitis A, B, C. Le van a hacer VIH y le van a hacer leptospirosis, le van a hacer antivirus y brucelosis más. Le van a hacer todo. Y cuando uno de ellos salte en el resultado, les van a llamar. Porque es de llamada inmediata. Le van a decir, porque tienen que hacer control del roedor en la casa, control de la casa, control del barrio, de la comunidad. Le avisan al centro de salud más cercano al celular que esa casa está así. Si hay ética médica que llevamos nosotros vamos a ser éticos y ser respetuosos de ir a la casa a hablar con familiares. Si no hay ética, esa familia tiene la enfermedad, ay, que tiene de toda esa familia. Y ese es el problema con el VIH, ¿no? Sí. Que divulgamos la información. Yo ayer traté a una enfermera que me va a denunciar seguro, pero la traté. La enfermera, vos la trataste, te denuncia. La cosa es que me dice, doctor, ¿sabía usted que arriba un problema con un licenciado, una licenciada, el licenciado es gay y no sé qué más? Y yo escuchando el problema, ¿no? Así todo chismoso yo. En modo chismoso. Y bueno, al final se le sale una frase y dice, no deberían pelear porque ese tiene VIH. La enfermera. Entonces yo ya me enfurezco, como buen defensor de los derechos humanos. Pero, licenciada, esa enfermedad tiene una ley. Usted no puede divulgar el diagnóstico de los pacientes si no sepa. Y por ahí está errado usted, pero eso los cuento. No puede hacer eso. No, más bien tenemos que saber todos los que tiene porque no podemos estar cerca de... Eso es discriminación. Y le aseguro que si el licenciado se entera de la denuncia, puede meter a la cárcel. Lea la ley. Ay, doctor, usted ya entendió. Faltaba un cabezazo. ¿Cuál es el tratamiento? Doxiciclina 2 veces al día durante 7 días. Realizar estudios de hemograma completo, proteína C reactiva, creatinina, urea, electrolitos, transaminasas hepáticas. ¿Para qué es la proteína C reactiva? Para ver cuán inflamado está. ¿Cuál es más importante? ¿La cuantitativa o la cualitativa? Cuantitativa. Siempre, cuantitativa. Ya llegan a los bioquímicos, nunca hagan cualitativa. Porque la cualitativa te dice positivo o negativo. ¿Está inflamado o no? Lo que hay que saber es cuándo.
En pacientes con sepsis, la PCR sale 300, lo normal es 6, menos de 6. Y nosotros con ese 300 vamos viendo si va bajando a medida que usamos el antibiótico, a medida que usamos control de foco, vamos viendo si baja o baja. Y lo mismo tienen que hacer en su paciente, proteína C reactiva, les sale con 40. En 2 días vuelven a pedir la proteína C reactiva. Si baja, el paciente está yendo bien. A la par, baja la proteína C reactiva y baja también los leucocitos. Pero en algunas enfermedades como las virales, los leucocitos no van a bajar porque no hay leucocitosis en enfermedades virales. Pero si la PCR baja, el paciente está yendo mejor. A eso añádale la procalcitonina, que tiene la misma función, pero es más específica de bacterias. Bilirrubina orina, informe completo, monitorizar la producción de orina, revisar cada 48 horas, ingresar al hospital si hay ictericia, reducción de la producción de orina, hematuria, tos, dificultad para respirar, y si el paciente está clínicamente muy enfermo. Realizar los siguientes estudios, lo mismo, hemograma, proteína C reactiva, creatinina, urea, electrolitos, transaminasas, bilirrubina, informe completo de orina, pruebas de coagulación, ¿no? Electrocardiograma, radiografía de tórax, para ver si hay algún componente pulmonar en el paciente. Entonces los casos son caso sospechoso, caso probable, caso confirmado y caso descartado. Esto está en el manual del Ministerio de Salud, porque creo que es de ahí. Persona con antecedentes, contacto con animales, ya esa actividad que lo ponen en contacto con el agente, y que presenta sintomatología sugestiva de la enfermedad. Caso probable, todo caso con prueba de laboratorio positiva, de leptospirosis, prueba positiva por microaglutinación, ELISA, y caso confirmado, todo caso probable con prueba de laboratorio confirmada, avalada por un órgano normativo positiva a leptospira. ¿Cuál es el órgano normativo? CENETROP. O sea, si ustedes llevan al laboratorio Praxis porque les da comisión, no vale. Tiene que ir a CENETROP y en La Paz al INLASA. Cuando no hay en el CENETROP, se manda a La Paz y salen estas pruebas. Para confirmar, esto no vamos a hablar. Diagnóstico diferencial: malaria, meningitis, fiebre tifoidea, hepatitis y fiebre hemorrágica, que, bueno, acá es más dengue, zika, chikungunya. De esto quería hablar. El antibiótico es doxiciclina, pero se puede dar igual ceftriaxona y se puede dar penicilina en el paciente, si es que no hay doxiciclina, pero es un medicamento en nuestro país muy barato, accesible para todos, pero en otros países dicen que no hay, entonces usan la cefalosporina también, ¿no? Los corticosteroides. La literatura dice que los corticosteroides no funcionan en leptospirosis grave. Hubiera sido bueno que sea la solución para evitar la hiperinflamación. Toda la tormenta de citocinas que está pasando el paciente hubiera sido ideal que funcione, pero no funciona. ¿Cuándo funciona? Dice que los corticosteroides funcionan los primeros días de la enfermedad para parar la progresión de la enfermedad y se puede usar dosis bajas de metilprednisolona. Eso no está en la normativa del Ministerio de Salud. Ni deben saber esos saludistas que hay eso. Pero ustedes, como buenos investigadores que son, cuando tengan un paciente de estas características, no van a llamar al infectólogo. Lo van a tratar ustedes en primera instancia, porque tal vez el familiar no tiene para pagar un infectólogo. Y tal vez donde están no hay infectólogo. Es más, capaz donde están no hay especialista. Es más, capaz ustedes son los reyes ahí, ¿no? Porque yo en el pueblo donde estuve, yo era el encargado de todo. Prácticamente, si había algo grave, me llamaban a mí. Y yo, sí, vamos a hacer todo, yo no se preocupen, no se preocupen. En mi celular ahí. Soluciones, ¿no? Pero sí hablaba con seguridad, sí, no se preocupen, no se preocupen. Pero tenía que ir al teléfono sí o sí para salir de las dudas. Productos sintéticos que tengan que ver con los medicamentos entre plantas medicinales y productos
que se puedan crear para el tratamiento de la leptospirosis. Esto está en progreso. Hay algunas pruebas que se han hecho en animales, pero nada concluye. Los probióticos, esto es el boom. Es el boom. Está en todo. Así que si alguien hace una especialidad en probióticos, en temas de la microbiota, y no estoy hablando de medicina automolecular por si acaso, eso es otra cosa. Pero hay que estudiar intestino, ¿no? Hay que estudiar las propiedades que tiene antiinflamatorias que tienen la flora intestinal normal. Bastante evidencia científica de que que la flora intestinal pues puede reducir la progresión de varias enfermedades, entre ellas diabetes, entre ellas infecciones, ¿no? La idea es no matarla a la flora con los antibióticos que le damos, o sea, todo esto. Y el leptófago que les comenté al inicio de la clase, que tiene que ver con la creación de macrófagos que puedan entrar a fagocitar enfermedades, bacterias. Eso está en estudio actualmente. Yo espero que salga un nuevo artículo en el futuro para ver qué novedades con esto y qué novedades con esto. Porque sería el futuro de la medicina y no estamos dependiendo solamente del antibiótico, ¿no? Porque el control de foco ya lo sabemos, ¿no? Eso es lo que... Este es un paciente con falla pulmonar. La pregunta es, ¿por qué falla el pulmón? ¿Hay teorías? ¿Con la misma hipoperfusión? Hipoperfusión. ¿Hipoperfusión? Porque la obsesión. ¿De qué? Ah, porque la hacen así. A ver, por inflamatorio. ¿Por qué se oculta cuando habla? ¿Qué crees que pasa, Camila? Hay otra Camila. Así la ¿Qué creen que pasa? Yo sé. ¿Por qué hay falla pulmonar en leptospirosis? ¿Por qué crees? Ya. Pero tendría que ser derrame pleural, ¿no? Mira los ángulos. De mí debe estar por aquí. ¿Puede haber hemorragia en los mayores? Ay, ¿qué? Hemorragia en los mayores. Bien. Hay trastorno de coagulación, ¿verdad? ¿Hay o no? Esto es hemorragia alveolar. Normalmente es bilateral, pero aquí veo que aquí tiene y acá está más avanzado. Pero les voy a mostrar de un paciente. Esta es una paciente mujer con hemorragia alveolar bilateral. Pareciera una neumonía grave, ¿no? Pues porque la radiografía es muy sensible, pero poco es específica. Cuando los neumólogos vienen y dicen, yo veo lesiones intersticiales, están conjugadas. ¿Dónde? Yo no veo nada. Pero si hacemos una tomo, sí podemos ver la hemorragia alveolar. ¿Cuál es la característica? Son centrales, no son periféricas ya. ¿Se acuerdan en COVID cómo era la lesión? Periféricas. Pero en hemorragia alveolar siempre son centrales. Y en TRALI, que es la lesión pulmonar por transfusión, que igual simula una hemorragia alveolar, es la misma lesión. Y esta es la misma paciente, pero después de su tratamiento. Ya mejor. Y se fue a su casa. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que con corticoides mejora, con oxigenoterapia, con cánulas de alto flujo mejoran, y con tratamiento adecuado mejora.
No es como el COVID, como la influenza, que realmente deja una destrucción del alveolo y